grabar. Ya, vamos a empezar con la ayudantía. Les voy a explicar lo que viene a ser la destilación, ¿ya? Eh, bueno, me presento, yo soy Manuel. Yo soy el auxiliar de OP1, soy el ingeniero. Igual he asistido a la clase de OP2 con él. Yo lo llegué a pasar OP2 con el ingeniero Muyoja, no con él, pero el avance de ambos son muy similares. Así que analizando bien con el ingeniero Lapaca, yo les voy a explicar más que todo qué ecuaciones utiliza él y más que todo que creo que el problema principal que la mayoría tiene es hacer la gráfica, ¿verdad? Ya, entonces, para empezar, ustedes lo básico que tienen que saber sobre la destilación es la parte del destilado, ¿no? Este es un destilado, ¿no? Una columna de destilación, ¿no? Ya lo hemos visto bastante. A ver, ¿qué es lo más principal que ustedes deberían de saber? Igual tienen que dibujarlo en su examen. Es que por el medio va a entrar la alimentación, ¿no? Nosotros tenemos tres partes, que es la alimentación. Luego de la alimentación hay uno que se llama residuo. El residuo siempre va a ir por la parte de abajo. Se dice residuo a la parte donde estamos transfiriendo el calor, o sea, un hervidor, ya lo pueden ver, un hervidor agarra y va a meter lo que viene a ser un calor, un vapor acá, por acá arriba, ¿no? Mejor. Ya. Este vapor, este calor va a ir suspendiéndose y cuando uno mete una alimentación, que alimentación lo vamos a llevar a una mezcla que va a tener agua y algo más. En este caso, que nosotros vemos es el etanol, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con lo que viene a ser etanol y agua, ¿no? Eso es lo principal que nosotros vemos bueno, el ingeniero ocupa, ¿no? Él mismo le dijo para su examen, lleven la gráfica de etanol y agua, ¿no? Ya, ok. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, de que el vapor va a estar mezclándose o va a estar vaporizando lo que viene a ser esta alimentación. ¿Y qué ocurre? Que va a ir suspendiéndose hasta que el compuesto más volátil llegue a la parte superior y este vapor que va a salir por arriba con un condensador va a salir un producto destilado, ¿no? Un líquido, ya. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, no tienen que analizar, no tienen que dibujar todo esto, solamente la, la columna y lo que sale por arriba, que lo que sale por arriba obviamente va a ser el producto final, el destilado. Por la parte de abajo tenemos los residuos que va a ir cayendo, como pueden ver, cae el líquido, ¿no? Cae lo que sobra, cae el producto que no se puede, que el producto menos volátil y la alimentación que va a entrar por el medio. Es lo más básico, ¿ya? Es lo hemos visto con el ingeniero. Igualmente vamos a ver más gráficas para que, si es que no se entendió esto, pero lo que ustedes tienen que saber para empezar a hacer este ejercicio, estos ejercicios, es saber que hay una alimentación, hay un destilado y hay residuos, ¿ya? Ok, siguiendo con esto. Uy, ahí está. ¿Qué es lo más importante? Lo que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos va a interesar va a ser las fracciones molares. Esas fracciones molares y tanto la alimentación, por lo general, siempre van a ser de datos. Ustedes en su enunciado siempre lo van a tener. Siempre le va a decir, se quiere alimentar la torre de destilación con 30.000, 10.000, 20.000, de tanto, ¿ya? Es súper importante que ustedes entiendan que ese dato es la alimentación, ¿ya? El propio ejercicio te lo va a decir, miren, la alimentación, y acá pueden ver, ¿no? F, que así se la denomina alimentación como F, acá la podemos ver su mol sobre hora, ¿verdad? Luego tenemos los residuos, como le había dicho antes, W, es como nosotros la nomenclatura que la vamos a ver, va a ser mol sobre hora, y el destilado, que se la va a denominar como una D, mol sobre hora, ¿no? Aquí nosotros nos importa las fracciones molares. ¿Qué son las fracciones molares? Esos porcentajes que ustedes llegan a ver en los enunciados, ¿no? 90%, 15%, 80%, esos son las fracciones molares. Son números, ¿no? Así que si quieren verlos, son números
Lo hemos visto en química general, ¿no? Es como la concentración que está llegando a tener en una solución del 100%, ¿no? Entonces, si dice que la alimentación es etanol y agua, el 80% me va a decir que es etanol. Ah, ya. Acuérdense también de esto, que nosotros vamos a trabajar con lo que viene a ser una fracción molar X sub F, la fracción de alimentación del etanol, del compuesto más volátil, ¿ya? Muchos se confunden y no saben cuál agarrar. Por eso es muy importante que nosotros cuando empezamos a hacer un ejercicio determinemos cuál va a ser el componente más volátil. Pero si nosotros ya sabemos que el examen, a lo que yo quiero creer, y el ingeniero dijo, ¿no? Que solamente va a tomar en cuenta etanol y agua, obviamente el etanol va a llegar a ser el componente más volátil. Eso también tienen que ya saberlo, ¿ya? ¿Por qué y a qué nos llamamos volátil? Como ustedes no sé si se han llegado a ver, se llama volatilidad, ¿no? Que es un fluido tiende a irse, o sea, cuando tú calientas un fluido va a tender a ir al vapor. ¿Qué fluido va a ser el primero en llegar al vapor? El etanol. ¿Por qué? Porque para que uno se vaporice, uno llegue a vapor, ese cambio de estado necesita saber la temperatura de ebullición, ¿verdad? Es lo más importante. Y sabemos que el agua siempre va a ser 100 y el etanol y esos compuestos son un poco menores a lo que viene a ser el agua. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan analizar y ya entrando al examen van a saber que el etanol es mi componente más volátil, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajemos con lo que viene a ser la alimentación, ustedes van a saber que esta fracción molar tiene que estar referida al componente más volátil, o sea, al etanol. Porque he visto ejercicios en los que te puede dar esta fracción, pero para el agua, no para el etanol. Entonces, ustedes no van a ocupar ese primer dato que te dan porque ibas a trabajar con el componente menos volátil, ¿no? Está mal, ¿ok? Eso no quiero que se lo recuerden porque es uno de los principales errores que uno se tiene, ¿ya? Ahora, ¿cuál es otro error que uno tiene? Que no sé si lo han llegado a ver, yo creo que sí, viene a ser la fracción en peso. ¿Por qué? Porque el propio enunciado te puede decir que la fracción que te va a dar está en moles o en peso. El propio enunciado te lo va a decir. Déjenme mostrarle esto. Miren, voy a adelantar un ratito, pero quiero mostrarle esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es la que nosotros ocupamos para todo lo que viene a ser destilación. Es una gráfica de etanol y agua, ¿no? Ya la conocemos, la tienen en el grupo, la hemos visto en el parcial, todo, en el final también, ¿no? Acá abajo dice concentración de alcohol, bueno, de etanol y agua, pero fracción en peso. Acá dice en inglés fracción en peso, no dice fracción molar, fracción en peso. Entonces, por eso es importante que ustedes, las fracciones que ustedes van a tener del enunciado estén en peso. Muy importante, no en mol, en peso. Entonces, esta es la ecuación para fracción en peso de A, o sea, el componente más volátil y el menos volátil, las tienen que llevar, bueno, la tienen que llevar a lo que viene a ser en peso. Si es que la tienen en masa, en mol, miren la fracción molar de A, o sea, el dato que te van a dar, el peso molecular, la fracción peso molecular, fracción peso molecular, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Igualmente, creo que en el Classroom lo ha explicado el auxiliar, así que prácticamente no hay que perderse en esta parte. Solamente estoy recordándoles que ustedes tienen que ver muy bien su gráfica. Acá dice concentración en fracción de peso, no en moles, ¿ok? Por eso no podemos trabajar en moles, en peso, ¿ok? Eso es lo más importante, lo importante a recordar. Ahora, la fracción molar tiene para la alimentación, para el residuo y para el destilado. Son tres fracciones que nosotros vamos a ver. Son tres porcentajes que nosotros podemos ver. Te lo puede dar en porcentaje como te lo pueden dar en los decimales, ¿ya? Por lo general, el porcentaje más alto va a tener el destilado y el porcentaje más bajo lo va a tener lo que viene a ser el residuo. Lo van a ver. Siempre el residuo va a ser 0,0 y algo, siempre. En cambio, el destilado va a ser mayor, 0,80 para arriba. Siempre es muy alto y este es muy bajo, ¿ya? ¿Por qué? ¿De qué depende la fracción?
Porque obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que, cuando hablamos de destilado, ¿qué cosa? El destilado es rico en lo que viene a ser ese componente más volátil. Acuérdense que yo les dije en un comienzo que las fracciones están dependiendo del componente más volátil. Por ejemplo, me dice que la alimentación 80% es etanol y 20% es agua. Ah, ok, entonces la alimentación puede ser 0,80, ¿ya? Ahora, el destilado, que nosotros hicimos todo el proceso para destilar ese etanol, para extraer más etanol de toda esta solución. Ahora, la solución dice que contiene 95% de etanol y 5% de agua. Ah, entonces mi fracción molar, en lo que viene a ser este destilado, dice que va a ser lo que 95 y 5%, 0,95. Por eso es mayor el destilado. Y el residuo, como les mostré en otra gráfica, es más rico en agua. ¿Por qué? Porque todo el destilado de la solución ya se fue. Quedó un pequeño porcentaje en el residuo. Entonces, por eso el residuo va a tener una fracción mucho menor, porque contiene muy poco etanol, muy poco componente que se quedó en los residuos. ¿Ya? Esa es la explicación que se le puede dar. Entonces ustedes ya van a saber que están haciéndolo bien en su gráfica si es que XW es mucho menor a XD, ¿ya? Siempre van a darse cuenta, XD va a estar en lo último y XW va a estar casi al comienzo, ¿ya? Vamos a seguir. Ahora, para poder hacer lo que vienen a ser estos ejercicios, es muy importante saber las siguientes ecuaciones. Balance global de masa. Ustedes ya lo han visto. ¿Qué es un balance global? ¿Qué es un balance de masa? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Esto lo llamamos alimentación, ¿no? La alimentación se va a subdividir y va a salir ¿en qué? Entra, sale, ¿no? Entró alimentación y sale destilado más residuo, ¿no? Ya lo saben. Esto ya, ustedes deben intentar pasar un formulario, pero ya lo deberían de saber de memoria. Yo sé que no se lo pueden acordar todas las ecuaciones, por eso también si ustedes se sienten más cómodos, hagan su propio formulario, pero es algo que pueden verlo de la gráfica, ¿ya? De la gráfica, mejor dicho, de acá. F entra y va a salir W y D, ¿ya? Es lo mismo que tenemos acá. Balance de soluto o con respecto a soluto. ¿A qué se refiere este balance? Este balance se refiere a lo siguiente, a lo mismo que tenemos arriba, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que va a estar multiplicado por las fracciones molares. Aunque diga Z, es lo mismo que decir X, XF, XD, ¿ya? Hay a veces que uno lo ve así o lo ve con X, ¿ya? Depende. Entonces, el balance del soluto se hace referencia más que todo a lo que viene a ser la fracción multiplica, o sea, este, el balance de masa multiplicado por su fracción, ¿ya? Las fracciones que nosotros estamos trabajando. Y acá vienen a ver varios ejemplos. Por lo general, el primer inciso te puede pedir destilado, o sea, el flujo másico del destilado y el flujo másico del residuo. Es la típica que la mayoría de los ejercicios que te lo va a pedir, el inciso A, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ocupar esta ecuación. Ya está despejada. Ustedes no tienen que hacer nada, solamente tienen que colocar los datos. ¿Por qué? Yo le dije que alimentación siempre va a ser dato. Y estas fracciones que pueden verlo acá, fracción de alimentación, fracción de residuo, fracción de destilado y fracción de residuo, son datos. Las fracciones siempre te la van a dar, siempre te la van a dar. Y alimentación también te la tienen que dar. Así que destilado va a ser fácil encontrarlo, porque te lo van a dar todos los datos. Entonces ustedes reemplazan esta ecuación y van a sacar un dato, un número. Ahora, el ingeniero ocupa esto, ¿no? También el auxiliar ocupa esta ecuación. Es mucho más fácil. Despejamos de la primera ecuación que les mostré, entonces la alimentación menos el destilado y lo que sobra va a caer al residuo, ¿no? Eso es el residuo. Viene a ser lo que alimentó menos lo que destiló y lo sobrante es el residuo, ¿no? Ahora, yo viendo más clases del ingeniero, encontré otra fórmula. Si ustedes quieren ocupar, creo que varía casi nada, no varía nada, ¿saben? Entonces, también hay otra ecuación para encontrar el residuo. Obviamente es más larga, ¿se dan cuenta? Es más cosas para colocar, ya depende de cada uno, ¿ya? Hay dos formas para calcular el residuo.
Entonces tenemos estas tres ecuaciones que le va a servir cuando les pidan destilado y residuo. El flujo másico del destilado y del residuo, que es lo más, por decirlo así, más importante que se le llega a pedir en un comienzo, ¿ya? Entonces, recapitulando, prácticamente son datos, son ecuaciones que solamente ustedes van a tener que reemplazar. No tienen que hacer nada más. No tienen que ni aprendérselo de memoria porque ya son datos que el propio enunciado les va a dar, así que no tengan miedo. Y aquí viene a ser, acá viene la gráfica, ¿no? La gráfica es muy importante aprender a usarla porque nos va a ayudar en muchas cosas, ¿ya? ¿Cómo se utiliza la gráfica? A ver, tenemos lo siguiente. Antes que ustedes lean todo lo que yo les coloque acá, quiero que entiendan una cosa. Yo sé que está en inglés, yo también me costó. ¿Qué tenemos acá? Dice que esta línea en diagonal, se llama la línea de Rocío, ¿no? Lo hemos visto en termo, lo hemos visto en máquinas, es la línea como que está pasando a caer esas ciertas gotas, ¿no? Lo que nosotros vemos en la mañana, ¿no? El rocío, ya, punto de rocío. Esta línea nos va a servir para encontrar lo que viene a ser la entalpía, ¿no? Acuérdense que este gráfico nos ayuda para saber qué cosa, para saber las entalpías, porque acuérdense que, miren, acá está, dice entalpía, tal y cual, kilocalorías sobre kilogramos, acá lo dice. Entonces, esta gráfica nos va a ayudar para lo siguiente, para saber entalpías, tanto para el vapor, para lo que viene a ser el destilado, el residuo y la alimentación, son 4 entalpías que ustedes tienen que conocer. En su examen solamente les pidió las 4 entalpías, nada más. Entonces, nos va a servir el gráfico para empezar para saber las entalpías. Luego este gráfico igual nos puede servir para conocer los platos, ¿no? Los platos teóricos y los platos mínimos. Para eso sirve la gráfica. ¿Y por qué es tan importante las entalpías? Van a verlo más adelante. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo utilizar la gráfica? Para residuos utilizamos la línea de saturación. Ok, ustedes tienen que saber cuál es la línea de cada cual. O sea, qué línea cómo se llama cada línea, ¿ya? Esta línea, le dije en un comienzo, es la línea de rocío. La primera línea que ustedes van a ver es la línea de rocío, ¿ya? La línea de rocío. Y luego nosotros vamos a tener la línea de saturación o de ebullición, como lo quieran ver. Acá mismo lo dice, miren, acá mismo lo está diciendo. Es la que está a 80 grados, ¿ya? Es por eso. ¿Por qué ocupamos la de 80 grados? Porque habíamos dicho que el componente más volátil, o bueno, esta gráfica está referida para el etanol, ¿ya? Y el etanol, su ebullición es 78, ¿no? 78 coma algo, pero lo redondeamos 80. Entonces, esta línea curviadita de 80 va a ser la línea de saturación o de ebullición. Entonces, a base de esta línea, nosotros también vamos a poder encontrar la entalpía, ¿ya? Entonces, son 4 entalpías. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé si lo coloqué en la siguiente. Sí lo coloqué, ya. Miren, acá está. Miren, esta es la línea de ebullición y la línea de saturación, como lo quieran ver, ¿ya? ¿Qué podemos ver? A ver. Para empezar, nosotros, nosotros vamos a entrar a esta gráfica con las fracciones molares. Fracción molar en peso. Nosotros vamos a entrar con la gráfica con fracción molar en peso. Por ejemplo, a ver, supongamos que la fracción molar, acuérdense que de un comienzo les dije, la fracción molar para el de este lado siempre va a ser alto, ¿ya? Supongamos que esta fracción molar es 0,88, 87, ya, 87. Voy hacia arriba y cuando toque la línea de rocío, ese, ese punto se va a hacer referencia a lo que viene a ser la entalpía de vapor, ¿ya? La entalpía de vapor. Y me voy a la derecha. ¿En qué consiste la fracción molar? Nosotros no nos vamos a dar. El enunciado te va a dar un valor para la fracción molar. Tú vas a ir hacia arriba y vas a hacer que choque con una línea. Ahora, cada, cada parte, cada entalpía depende de una línea.
¿ok? En este caso, para el vapor, va a depender de la línea de rocío. Miren, le dije que la destilación va a ser muy alto, casi a 1. Entonces vamos a subir y cuando choque con la línea de rocío, a la derecha va a ser lo que viene a ser la entalpía de vapor, que es Hg. Hg1 lo llamamos, el ingeniero lo ve Hg1, ¿no? Ya. Ahora, se dice que la entalpía del vapor, acuérdense que acá sale vapor, y luego se condensa. Entonces se dice que esta entalpía, bueno, esta fracción molar del vapor es lo mismo que la fracción molar del destilado. Porque al fin de cuentas acá salió una concentración, lo condensaste, pero sigue teniendo la misma concentración. Así que por eso son iguales. En la gráfica, los únicos valores que van a ser iguales va a ser lo que viene a ser la entalpía bueno, la fracción del destilado con la fracción del vapor. Van a ser iguales. Entonces, ZD o XD es igual a lo que viene a ser Y1 o creo que es X1 también, ¿no? Así se le llama la fracción del vapor, ¿ya? Entonces, esa misma línea recta te va a servir para encontrar la entalpía del vapor y la entalpía del destilado. ¿Ok? Entonces, nosotros lo primero que ustedes tienen que saber es que yo voy a graficar una línea con la fracción que yo me van a dar o que yo voy a tener del destilado, ¿ya? Entonces, cuando toque la curva más alta, cuando toque la primera curva, acá, a la parte derecha yo voy a ver cuánto me da. Y este valor, el más alto, va a ser un valor para el vapor. Y luego yo voy a bajar hasta donde sea, ¿qué cosa? Hasta donde sea la línea de ebullición, ¿no? Esa línea, y ahí me va a decir lo que viene a ser la entalpía del destilado. Ahora, por ejemplo, en su examen, no sé si se dieron cuenta, te decía lo siguiente, te decía que el destilado estaba a una temperatura de, por ejemplo, 40. Ah, entonces, ¿puede cambiar? Sí, puede cambiar. El único que no va a cambiar, chicos, es que la fracción, bueno, el punto de rocío para el vapor, sí o sí va a ser chocando esta línea recta, ¿ya? Ahí no va a cambiar, va a ser sí o sí esa. Ahora, ¿puede variar las temperaturas? ¿Puede variar? Sí. Si es que el enunciado te especifica que el destilado o la alimentación está a una cierta temperatura, ahí ustedes van a modificar, ¿ya? Creo que acá coloqué, no lo coloqué, creo que coloqué que la alimentación dependerá de la temperatura. A veces sí, a veces no. A veces la alimentación puede decir que llega hasta el punto de ebullición, que son los 80. O puede decir que la alimentación está a 40, o también puede decir que el destilado está a 40, ¿ya? Hay diferentes casos que nos puede llegar a, a decir el enunciado. Por eso tienen que leer muy bien, ¿ya? No siempre la alimentación va a ser 80, va a ser el punto de ebullición. El destilado, mejor dicho. El destilado no siempre va a ser en la línea de ebullición. Ahora, ¿qué pasa si el enunciado no me lo dice? Si el enunciado solamente me da esos datos y se salta a otra parte, entonces ustedes van a asumir. Van a asumir que el destilado va a ser sobre la línea de ebullición, sobre la línea de los 80, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Para el destilado y el vapor ocupamos la misma línea recta, pero sabemos que el vapor va a depender de la línea de rocío, la línea más alta, y sacamos la línea de rocío de manera recta. No es que vamos a seguir y vamos a ver dónde choca, no, de manera recta. Sabemos la entalpía del vapor. Ahora, para el destilado vamos a ver dónde choca, o sea, en qué línea vamos a ocupar, si va a ser para ebullición o si el enunciado me va a decir a 20, 40 grados, ya depende de eso, a cambiar y me voy a la parte derecha y voy a sacar el valor, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos el residuo, ¿no? Nosotros sabemos que el residuo tiene una fracción muy pequeña, creo que ni siquiera llega a 0,1. Creo que por lo general es 0,0 y algo, 2, 3.
Ya, entonces de ahí nosotros vamos a ubicar lo que viene a ser esa línea, ese, ese residuo, esa fracción molar aquí, y luego vamos a subir hasta la temperatura de ebullición. Ya, siempre va a ser la temperatura de ebullición para el residuo. Vamos a llegar hasta acá, hasta el 80, esta es la línea de 80. No importa si ustedes dicen, pucha, pero está chocando con la de 100. Acá en sí, dense cuenta, las tres líneas se unen, así que no importa. Aquí podemos ver si va a ser 97, 98 o 100. Ya depende cuánta fracción va a tener. Y aquí lo van a poder sacar, ¿ya? Siempre el residuo sí va a depender de la línea de ebullición. Ahora, la alimentación o destilado puede variar, ¿ya? La alimentación siempre va a estar por el medio. Puede ser 0,4, 0,5, por ejemplo 0,5. Y aquí te puede decir, como les dije en un comienzo, te puede decir que está en la línea de ebullición o te puede decir que está 30, 40, 60 y por la parte izquierda ustedes van a poder leer cuánto va a ser ese, ese dato. Por la parte izquierda ustedes pueden leer cuánto va a ser la entalpía de la alimentación, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta acá, miren, ¿qué van a tener que hacer ustedes en el gráfico? Ustedes van a hacer una línea, dos líneas y tres líneas. Es lo principal, ¿ya? Una línea para residuo que choque con la temperatura de ebullición, los 80 grados, y por la parte izquierda van a leer la entalpía del residuo. La alimentación. Si es que el enunciado te dice ebullición, choca la línea de ebullición. Si el enunciado te dice 20 grados 40, que choque con la temperatura que te va a decir, que son acá, que la pueden leer acá. Y lo mismo, van a ir a la parte izquierda y sacan la entalpía de alimentación. Ahora, para el destilado y para el vapor, lo mismo, una línea recta que choque con la temperatura de rocío, parte derecha, entalpía del vapor, y lo mismo para el destilado. Si te dice que el destilado está en ebullición, tocamos con la línea de ebullición y sacamos la entalpía. Si te dice que el destilado está a 20, a 40, chocamos con esa línea y sacamos la entalpía, ¿ya? Así se hace este gráfico. Simplemente entramos con las fracciones molares y vemos dónde choca en cada curva, ¿ya? Prácticamente van a ser una, dos y tres. Tres líneas rectas y van a tener que saber en qué curva chocar. Vapor y residuo sí o sí tienen que chocar con su línea de rocío y línea de saturación o ebullición, sí o sí. Alimentación y destilado puede variar, ¿ya? Existen variaciones, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Una vez que sepamos las cuatro entalpías, nos puede pedir el ejercicio un flujo de calor en el condensador y en el hervidor, ¿no? Un flujo de calor. ¿Qué es el flujo de calor? Es la cantidad de calor que nosotros ocupamos para poder este, calentar o evaporar algo o condensar algo, ¿no? Eso ya lo saben. Entonces, prácticamente ya tenemos la ecuación, ¿no? El calor es igual a 1 más el reflujo mínimo externo. Este reflujo mínimo externo es un dato que ya te lo da el enunciado. El enunciado te lo va a dar por lo general. Hay casos que no te lo va a dar el enunciado y van a tener que calcular. Ahorita se lo voy a mostrar más adelante en qué ecuación podemos calcularlo. Pero por lo general no los da. En su examen igual se lo daba multiplicado por la entalpía del vapor menos la entalpía del destilado por el destilado. Bien, y sacamos el calor en el condensador. Dice que el calor del condensador por la ecuación de Fourier, masa, calor específico y temperatura 2 menos temperatura 1, si es que te llegan a pedir el flujo másico que va a tener lo que viene a ser esta masa, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, nosotros ya vamos a poder responder ese inciso que a veces preguntan en el flujo másico. Ahora, hay algo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿de dónde sale este calor específico? Acuérdense que el calor específico va a tener que salir de una tabla, que es la tabla A5, que también la tienen que llevar para su examen, que van a tener que hacer la media de estas temperaturas, o sea, suman temperatura 2 más temperatura 1 sobre 2
como en Classroom igual lo han visto. Y con esa temperatura van a entrar a esta tabla, interpolan, y acá está el calor específico, ¿no? CP. Entonces de acá ustedes van a sacar el calor específico y van a poder encontrar esto de acá, ¿ya? Esto es ciertos casos, no es que siempre va a salir, pero ustedes tienen que estar preparados por si les pregunta el ingeniero. Ya, en esta parte es pura ecuación y ya empezamos el uso de tablas, ¿ya? Sí o sí lleven todas las tablas de loco y tojo, así que por estar preparados. ¿Y qué más tenemos? Como le dije, tenemos en el condensador y en el hervidor. Acuérdense que yo le llamo o le llamamos este el hervidor y este es el condensador, ¿ya? Son arriba y abajo. Entonces acá tenemos en el calor en el hervidor. Lamentablemente, la única ecuación que nosotros tenemos para encontrar el calor es esta. Es muy larga y también se hace bastante grande, pero es el destilado por su entalpía, el residuo por su entalpía, el calor del condensador menos la alimentación por su entalpía, ¿ya? Y prácticamente esto lo sacamos de un comienzo, destilado, residuo y alimentación ya lo sacamos, las entalpías lo sacamos del gráfico y este calor lo sacamos de hace ratito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy importante que ustedes tengan entalpías, las tengan las entalpías. No todos van a sacar la misma entalpía que ustedes. Puede variar, porque el gráfico, al fin de cuentas, su método gráfico varía, pero tampoco tiene que variar demasiado. Ya, como seguíamos, tenemos el flujo del calor en el hervidor, ¿no? Si se dan cuenta, va a depender mucho de las entalpías. Entonces, como les decía anteriormente, no todos le va a salir el mismo valor acá. No a todo el mundo le va a salir exactamente lo mismo. Así que tampoco se preocupen por eso. Puede variar las entalpías según la interpretación de cada uno, pero tiene que dar un valor similar, ¿ya? Esta es la única ecuación que ustedes van a tener para calcular el calor en el hervidor, que se lo ve como calor B, ¿ya? Luego hay otra ecuación que también te piden para el vapor requerido. ¿Qué vapor vamos a necesitar en esto? Acuérdense que en OP1 nosotros sí vemos esto, ¿no? Que el calor para un vapor es igual a su masa o su volumen por su entalpía de cambio de fase, ¿no? Entonces, para saber esta entalpía, aplicamos lo mismo, ¿no? Saben, nos van a dar una presión. Esta presión, acuérdense que te pueden dar presión absoluta o presión manométrica. La manométrica es la que se calcula y esa presión no es la presión absoluta. Se la tienen que sumar a la presión atmosférica y sumando eso nosotros vamos a tener una presión de acá y esa presión nosotros nos va a ayudar como en termo a sacar lo que viene a ser una entalpía de líquido y vapor, ¿no? Entonces, más que todo esto, entalpía del vapor y del líquido, así nosotros vamos a hacer la resta y sacamos la entalpía de cambio de fase y una vez que sepamos eso, simplemente reemplazamos acá y sacamos el vapor requerido. Eso llega a ocurrir a veces cuando te piden el enunciado esto. A veces te lo pide, a veces no. En los ejercicios del ingeniero por lo general no lo piden, pero igual es una buena manera que sepan cómo se hace, ¿ya? Por lo general te pide el calor en condensador y en el hervidor, por lo general, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya es lo que prácticamente, a grandes rasgos, ya pasó un poco lo más fácil. Ahora va a llegar a ser lo que viene a ser los platos, ¿ya? Para nosotros saber, o sea, para que ustedes sepan cómo se hace estos platos, más que todo, los, los platos requeridos, los platos teóricos, mejor dicho, se necesita lo siguiente. Se necesita saber el calor en la sección de enriquecimiento y el calor en la sección de empobrecimiento. O como lo ve el ingeniero, Q' y Q doble prima, ¿no? Q con una coma y Q con doble coma, ¿no? En la gráfica acá se puede ver bien. Miren, acá el calor en enriquecimiento siempre va a ser un calor positivo. Y luego tenemos un calor negativo que va a ser Q con dos comas, ¿no? Va a estar abajo. Ya.
Hay diferentes formas de saber. El ingeniero igual tú lo puedes hacer de distintas formas. Obviamente, la forma analítica es más fácil, ¿no? Miren, la forma analítica la tenemos acá. Q' es igual a entalpía del vapor más reflujo mínimo externo por la entalpía de vapor menos la entalpía de destilado. Esta es la ecuación que nosotros podemos obtener. Podemos saber la Q'. También existe otra ecuación que también te da exactamente lo mismo. Acá está. Calor en el condensador más destilado por entalpía de destilado sobre destilado. ¿Ya? También hay dos formas de saber el calor. Ya. Y la otra forma que yo he visto que el ingeniero hace es la siguiente. Acuérdense que para saber esto, la teoría te dice que el calor mínimo en la zona de enriquecimiento con el calor de empobrecimiento van a estar unidas por una línea. Van a estar un punto con otro punto vas a tener que hacer y una diagonal lo vas a unir. Ahora, para saber que está bien, tú tienes que hacer pasar por lo que viene a ser ZF o la fracción molar del alimentación. Por ejemplo, esta fracción molar es 0,5 y te decía que el 0,5 está en el punto de ebullición, como les dije en un comienzo, ¿no? A veces te puede decir que la alimentación esté en 0,5 en el punto de ebullición, acá, y vamos a hacer una línea que pase por este punto. No es que la línea tiene que pasar por acá, no. Tiene que pasar exactamente en qué temperatura se encuentra esta alimentación. Puede estar en ebullición o puede estar a 40, a 20. Es muy importante que sepan eso, ¿ya? Entonces, para que ustedes se enteren bien cómo se hace, es el calor en el enriquecimiento con el calor de empobrecimiento se lo une con una línea diagonal que tiene que cruzar por el punto donde es la alimentación. Este punto de alimentación que tiene una fracción molar de, digamos, 0,5 y está en la línea de ebullición, ahí ya. Si estuviera en 40 grados, estuviera más abajo, igual lo hacía pasar por ahí, ¿ya? Es lo mismo, ya. Entonces, así se lo hacía, así se lo hace. Y si tú lo quieres saber de manera gráfica, que no lo aconsejo, el ingeniero te da lo siguiente, te dice, ya, hace pasar una línea diagonal por esto, sin saber cuánto va a ser acá, sin saber acá. Solamente solamente te dice lo siguiente, ubica, digamos, 80, acá, 0,5 en esta línea. Te dice el ingeniero, hace una línea diagonal con un ángulo, cualquier ángulo, hace una línea diagonal, pero que esta línea diagonal choque hasta el destilado, hasta la presión del destilado, por ejemplo, que va a ser 0,9. Digamos que choca acá, ya, entonces la parte derecha va a ser tu calor de enriquecimiento 600. Esa es la manera gráfica. La manera gráfica te dice el ingeniero, hacer la línea diagonal y cuando la línea esté sobre la fracción de destilado, va a ser el calor en enriquecimiento. Esa es la manera analítica que se podría decir para comprobar que tu manera, bueno, la manera gráfica para comprobar el valor que te dio en la manera analítica. Entonces, no estaría correcto. También ahí se pueden dar cuenta que por lo general, digamos, nos sale gráficamente 600 y analíticamente nos salió 300. No tiene coherencia, ¿ya? Ahí pueden darse cuenta si es que ustedes hicieron una entalpía mal, si es que ustedes se confundieron y colocaron esta entalpía más arriba o más abajo y se van a dar cuenta que han hecho algo mal. Es una forma de ustedes también comprobar cómo lo han trabajado, ¿ya? Entonces, esa es una manera gráfica para saber el calor mínimo requerido. Y también en el sector de empobrecimiento tiene que estar como tope la fracción del residuo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, se podría decir que es una línea recta entre la fracción del residuo con la fracción de destilado que pasa por el medio de la fracción de alimentación, ¿ya? Aquí lo podemos ver también de otra forma. Miren, para el sector de empobrecimiento, nosotros tenemos esta ecuación de acá. Tenemos dos ecuaciones. Esta de acá y tenemos la de abajo. Son dos diferentes, ¿ya? Si se dan cuenta acá, ocupamos el calor de enriquecimiento
pero en esta ocupamos el calor del hervidor, ¿no? Son dos ecuaciones diferentes, ¿ya? Analíticamente. Y como le decía en otro comienzo, miren, estamos uniendo prácticamente ¿qué cosa? La fracción de destilado, una línea recta que pase por la fracción de alimentación y que llegue hasta la fracción del residuo. ¿Se dan cuenta? Prácticamente es eso, ¿no? Hago como un tope y otro tope y hago que la línea vertical choque por la línea de alimentación de la línea de alimentación, el punto de la fracción de alimentación, ¿ya? Y ahí lo podemos ver. Acá está el calor en la sección de enriquecimiento y de empobrecimiento. El empobrecimiento siempre te va a dar negativo. No se asusten si te da negativo. Tiene que darte negativo. Por lo general, sí o sí tiene que darte un valor negativo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esto de acá? ¿Para qué me sirve saber enriquecimiento y empobrecimiento? Para lo siguiente. Esto te va a ayudar para que nosotros podamos graficar el número de platos. Te pueden pedir platos teóricos para el número de platos teóricos. Solamente te sirve para eso, ¿ya? Y acá es bastante largo. Si quieren, léenlo, pero yo lo voy a explicar a mi manera. Esto de acá es tal y cual como el ingeniero lo colocó en sus diapositivas. Igualmente le voy a pasar las clases grabadas y yo le voy a explicar a la forma a ver si me entienden. Ojalá lo hagan, ¿ya? Cualquier cosa me dice. ¿Cómo se hace esto? Acá, le dije en un comienzo, tenemos que hacer una línea vertical desde que choque el punto o la fracción molar de destilado hasta la fracción molar del residuo. Si se dan cuenta, así lo denomina el ingeniero. Delta W y delta D. Así lo ven, ¿no? La fracción molar de D de destilado y la fracción molar del residuo. Y en esa línea diagonal nosotros tenemos que hacer chocar sí o sí por la fracción de la alimentación, ¿no? Sí o sí, es como requerimiento, sí o sí. Ya, si yo está unido lo que viene a ser esta fracción, todo está en orden, o sea, todos están uniéndose, ya, está bien mi línea, ¿no? Y está correcta, ya. ¿Cómo vamos a nosotros graficar ahora lo que vienen a ser los platos? Lo siguiente. Vamos a empezar de la siguiente manera. Yo voy a agarrar, y esto yo ya lo he hecho, ¿no? Ya he hecho una línea vertical. Ya, una línea vertical. Desde acá, desde este punto, ustedes hagan una diagonal, o sea, hagan como un triángulo, ¿ya? Voy a hacer un triángulo y luego voy a subir con un cierto ángulo. Cualquier, un ángulo pequeño. Ya, lo voy a subir este ángulo pequeño. Aquí, desde este punto, ustedes ya no van a hacer un ángulo. Ustedes directamente van a agarrar y van a hacer chocar hasta el punto de la fracción molar de destilado. Este punto de enriquecimiento, porque ya es un punto. Hacen chocar este punto, ¿ok? Luego de eso, ustedes agarran y desde este punto vuelven a hacer un ángulo hacia acá abajo y luego vuelven a subir. Vuelven a subir. Y desde acá hacen otra línea hasta este punto, ¿ya? Luego de este, vuelven a hacer otro ángulo y vuelven a subir con otro ángulo y siguen subiendo hasta el punto. En otras palabras, acá, acá en los flujos, bueno, los platos, me olvidé decirlo, tienen que hacerlo entre la línea de rocío, esta es la línea de rocío, y la línea de saturación, ¿ya? En otras palabras, tienen que hacerlo desde desde esta línea hasta la línea de los 80, ¿no? Desde la línea de ebullición hasta la línea de rocío. Tienen que hacer desde ahí, ¿ok? Ese es su parámetro. Desde esta línea de rocío hasta la línea de ebullición. Ahí es donde nosotros vamos a graficar los platos. Ahí es donde se grafican los platos. Ahora, ¿cómo se hace? Nosotros hacemos unas diagonales con un cierto ángulo, pero acuérdense que la diagonal solamente va a estar acá dentro de este parámetro. Pero cuando nosotros tengamos un punto acá en la línea de rocío, sí o sí tiene que estar recta hacia este punto, ¿ya? Es la única manera, no es que de acá va a bajar de otra parte, no. Sí o sí, si se dan cuenta, hago hasta acá, hago hasta este punto y sigo recto, ¿no? Sigo recto hasta acá, pero no es que va a llegar a bajar otra vez, no.
Ustedes agarran este punto, sigo hasta arriba, ok, y desde acá hago otra curvatura, hago otro ángulo, y desde acá recién sigo hasta arriba, ¿ya? Es de esa forma, porque algunos se confunden y hacen así, hacen hacia arriba y tiran hacia abajo. Ah, pero no, ustedes mismos están dando otro valor acá, no. Desde este punto ustedes van a hacer un ángulo hacia acá y siguen hacia arriba. O sea, es muy importante que ustedes desde este punto hagan un ángulo hacia abajo, desde este punto, ¿ya? No desde acá, desde este punto. O sea, en otras palabras, desde la línea de rocío ustedes van a hacer un ángulo hacia abajo y luego sí o sí tienen que hacer un ángulo totalmente hacia arriba, ¿no? Hasta que toque acá, ¿ya? Así no se van a equivocar. Entonces, eso más que todo es con la práctica, ¿ya? Uno no lo entiende a la primera, pero si uno lo practica bastante, se va a dar cuenta de cómo se hace. Simplemente es, me ayuda a qué cosa. Ustedes tienen que saber que de la línea de saturación vamos a tener que hacer que choque hasta el punto de enriquecimiento. Pero desde la línea de rocío, nosotros vamos a bajar hasta la línea de saturación, si me dejo entender, ¿ya? Ahora, hay un punto importante que siempre va a pasar lo siguiente, que un plato, nosotros llamamos platos a cada triángulo, un plato va a sobrepasar esta línea roja que pueden ver acá, va a sobrepasar. Y cuando sobrepase, miren acá, hice que desde este punto vaya hacia arriba, hacia ese punto, ya. En este punto siguiente vamos a hacer otro ángulo y este ángulo, miren, sobrepasó esta línea roja, ¿no? Ya quedó acá. Ahora, el enunciado, o bueno, la teoría te dice que cuando tú pases esta línea de referencia, por decirlo así, ya no vas a tomar en cuenta este punto. Ahora vas a tomar en cuenta el empobrecimiento. Entonces, si se dan cuenta, acá hice que baje hasta este punto. Y desde este punto hice que baje hasta este punto, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, desde ese punto, ya nosotros vamos a tomarlo como referencia, ¿no? Entonces, este de acá, este de acá va a ser su ángulo hacia una cierta parte y desde este punto ya hago mi línea recta siguiendo esto de acá, este punto de florecimiento como referencia. Simplemente, ¿a qué me quiero ir? No sé si llamarlo, bueno, esta es la pendiente, ¿no? La pendiente del triángulo. Este cateto, este lado, sí o sí va a estar referido al punto que tengamos, ¿ya? Si es arriba o abajo, este lado, este cateto, el cateto de la derecha, siempre va a estar unido al punto de arriba o de abajo, ¿ya? Dependiendo cómo vamos. Pero la tangente, esta tangente, ya depende de cada uno. Ya esta tangente ustedes mismos van a poder hacerlo con forma diagonal, ¿ya? En forma diagonal. Miren, hago en forma diagonal, ok. ¿Y qué me dice la teoría? Que el cateto de la derecha va a estar referido al punto, ¿no? ¿Se dan cuenta? El punto, ¿ya? Y la tangente va a estar hasta, ya la tangente ya depende de cada uno, ¿ya? ¿Hasta dónde se hace eso? Esta tangente, o bueno, estos triángulos se va a hacer hasta la fracción del residuo, ¿ya? Esa fracción de residuo va a ser mi tope, por eso ahí acaba, ¿ya? Ahí va a acabar. Entonces, recapitulando, porque es complicado de explicarlo, mal lo siento, el cateto de la derecha va a estar dirigido por el punto de enriquecimiento o empobrecimiento. En otras palabras, desde este punto hasta la línea de abajo, ese va a ser mi cateto de la derecha. Pero la tangente o ese angulito que yo le voy a dar a mi triángulo ya depende de mí. Simplemente lo voy a hacer. Tampoco lo voy a hacer muy exagerado, ¿ok? No lo hagan tan exagerado. Solamente llévenlo hasta una cierta parte. Lo vamos a ver de manera práctica más adelante, ¿ya? Y hago lo mismo. Ya hice mi tangente. Ahora yo sé que este es mi cateto derecho. Entonces mi cateto derecho, como depende del punto, lo llevo hasta arriba, ¿ok? Entonces continúo. Esta va a ser la tangente del otro triángulo. Hago la tangente al cateto del triángulo 4. Va a estar referido al punto, lo llevo hasta arriba. Entonces después la tangente del triángulo 4 lo hago
Ahora el cateto del triángulo 5 lo llevo hasta arriba. Así se hace, ¿ya? Y una pregunta que también hace el ingeniero es, ¿cuál es la etapa o el plato más óptimo? Y acá dice, etapa óptima de alimentación es el plato 5. El plato que está entre, entre la parte derecha y la parte izquierda. Se hace referencia al plato que cruzó esta línea, ¿ya? Que cruzó del punto de enriquecimiento con el punto de empobrecimiento. Se dan cuenta que el 5 cruzó, desde el 5 empezamos el empobrecimiento. Entonces, la etapa óptima de alimentación va a ser el plato 5. Es una pregunta que igual puede hacer el ingeniero, ¿ya? Ahora, eso es lo más complicado, ¿ya? Lo más complicado que nosotros podemos llegar a encontrar es el flujo teórico, el plato teórico. Luego vamos a tener los platos mínimos a reflujo total. Es el más sencillo. Ya no tenemos que ocupar el calor de empobrecimiento y el calor de enriquecimiento, mejor dicho, al revés, ¿ya? Y simplemente entre la línea de rocío y de saturación, simplemente hacemos las diagonales. ¿Se dan cuenta? Desde la línea de alimentación hacia arriba hago un triángulo, continúo, hago otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, hasta llegar al residuo. ¿Ya? Eso sería en los platos mínimos. Por lo general son menores a los platos teóricos. ¿Por qué? Porque ya no dependo de que tengo que hacer el cateto, la tangente, ya no. Simplemente es hacerlo de manera al ojo, por decirlo así, pero cada vez va a ir aumentándose, cada vez va a ser más grande, ¿ya? Va a pasar por los 3 puntos y simplemente ya no tomo en cuenta lo demás, solamente tomo en cuenta lo que viene a ser esto de acá adentro, ¿ya? Entonces, esos son los únicos problemitas que se puede encontrar. Uno en el parcial, este, que no salga bien esto, pero si ustedes entienden mucho, entienden bien cómo se lo va a realizar, no van a tener problemas. Ahora, mi consejo es, lleven por lo menos unas 2 o 3 de estas gráficas. Una para saber la entalpía si quieren, otra para saber los platos teóricos y otra para saber los platos reales. Depende de cada uno. O si quieren, lleven 2. Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que saber de esto. Y eso sería con respecto a destilación, lo que mayormente pregunta. Creo que no pregunta eficiencia. Entonces, eso sería con respecto a todo lo que viene a ser el destilado. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Sí es. Más que todo lo complicado de este tema es, como les dije, la gráfica, porque la gráfica es que no puede salir, tenemos que saber cómo se hace, cómo choca y cómo va a bajar. Entonces lo más importante es lo que más nos tiene que interesar. Y el ingeniero se va a llevar la gráfica y lo va a ver, ¿ya? Entonces, eso sería por la ayudantía del destilado, de destilación, y espero que le vaya bien ese examen, ¿ok?